Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, pues estamos una clase más del curso de razonamiento verbal. Bueno, con respecto a la semana pasada, jóvenes, ¿no? Habíamos hecho tipo de textos, en la cual nos faltaba un último tipo de textos que va a venir, que son textos o comprensión de lectura a nivel crítico. Hemos visto conversiones de lectura, disculpen, nivel inferencial, literal, interpretativo, ¿no? Entonces, hoy tenemos que hablar de la comprensión del texto quizá más complejo. Quizá tienes que dominar todos los anteriores para que esta pues puedas dominarla también. Claro, no lo puedas dominar bien. Entonces, a diferencia que los textos anteriores, y aún nos hemos quedado con algunos ejercicios porque tenemos que resolver. Pero descuiden, nos va a faltar tiempo, ¿no? En la cual vamos a hacer un repaso ya puro preguntas, ¿no? De admisión. Entonces no hay que desesperarnos, jóvenes, hay que tener base en primer lugar, base, y luego ir, ¿no? Para que sea más sencillo a las preguntas. En todo caso, cuando yo hablo de lectura crítica, jóvenes, estamos hablando de lectura crítica, yo puedo decir, ¿no? Que mi novela favorita eh, en mi formación fue pues Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y admiraba, ¿no? A Rodion Raskolnikov, que pues era una persona eh, que iba bien en sus estudios de derecho, era uno de los mejores, ¿no? Y aparte pues que sobresalía entre todos ellos, a pesar que vivía, ¿no? En una miseria, se podría decir. Y él no mató solamente por necesidad, no mató por necesidad, sino que Rodion Raskolnikov asesinó porque él era bueno y le gustaba ayudar a los demás. Asesinó a un usurera porque ese usurera se aprovechaba de las personas más necesitadas. Él asesinó por un motivo y no por necesidad. Entonces, ustedes cuando llegan a tener una lectura crítica, ¿no? Van a poder pues basarse de ese texto y formar un pensamiento. Ustedes mismos se van a formar un pensamiento. Por ejemplo, dentro de Crimen y Castigo hay Mermeladov, uno de los personajes, en la cual pues Mermeladov, jóvenes, era un ebrio, ¿no? Que tenía como hija Sonia. Entonces Mermeladov eh, era alcohólico, en todo caso porque se casó con una señora que, según él, le trataba mal. Y solamente está con él para que pueda mantener a sus hijos. No es feliz, Mermeladov, en la cual pues retumba en un alcoholismo. Mientras, ¿no? Según el pensamiento que nos deja Crimen y Castigo, es que mientras más miserable puede ser una persona, ¿no? En todo caso, más puede sucumbir al alcoholismo. Entonces nos habla de ciertas realidades que no es ajena a nosotras, ¿no? Si bien el contexto es Rusia, no es ajena a nosotras y estamos viviendo en una sociedad tal como nos presenta quizás eh, en todo caso, no el autor. Esa es una lectura crítica. La lectura crítica es dar, en todo caso, tu juicio. ¿Qué tal me pareció la novela? A mí me pareció fabulosa. Los entrelazados, el final. Después fue que Rodion confiesa a Sonia que había asesinado. Entonces son entrelazados muy buenos. Que habla, no, de una esencia vitalista de un hombre, en la cual el autor se basa, ¿no? En un pensamiento, en una filosofía vitalista, que hay que mejorar al hombre, superar, el hombre se debe superar a sí mismo. Y eso es lo que le hacía Rodión.
Rodion Raskolnikov, ¿no? Se intentaba superar él mismo. Era egocéntrico, ¿no? En todo caso, tenía poca amistad, tenía más orgullo. Y eso era lo que nos presentaba Friedrich Nietzsche, ¿no? O Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, en todo caso, jóvenes, ha aportado mucho para escribir esta novela. Entonces, esa es una lectura crítica. Ver tu punto de vista, ¿no? Porque también nos habla de Sigmund Freud, de psicoanálisis, que también se basa, pues, en el autor, Fedor Dostoyevsky. Entonces, eso es sacar un punto de vista crítico, ya. No está en el texto, pero es donde a ti te llega bien, ¿no? A tu realidad, o quizás contextualizas ese texto y llegas a experimentar más ideas. Te llega a profundizar el pensamiento. Porque gracias a Crimen y Castigo quizás yo he leído, ¿no? El psicoanálisis de Sigmund Freud o la genealogía, ¿no? De la moral, en todo caso de Nietzsche. Y así habló Zaratustra. Entonces, que son una novela que te puede llegar a otros tipos de ideas, otros tipos de pensamientos. Eso es un nivel crítico. Hay que ser crítico para la vida, para todo, en todo sentido, jóvenes. Muy bien, hoy vamos a avanzar, jóvenes, lectura crítica. Empecemos. Lectura crítica, pues, jóvenes, proviene del latín criticus, que significa juzgar, valorar o analizar. Ahí está, críticos. En definición, jóvenes, pues la lectura crítica es un ejercicio, ¿no? De valoración, de interpretación y también de formación de juicios propios. Ah, ¿y cómo son los juicios propios? Pues a partir del texto y sus conocimientos previos. O sea, el lector va a tener juicios propios que va a sacar del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido y mensajes tanto explícitos como implícitos dentro y fuera del texto. Esa es una lectura crítica. Vas a juzgar tú mismo, vas a interpretar, vas a valorar tú mismo de acuerdo al texto y tus conocimientos. Ahí está, eso es una lectura crítica. O sea, es la elaboración de argumentos, dice, para sustentar opiniones relacionadas con la actuación de personajes, acontecimientos, mensajes o tipo de textos empleados. Sustentar opiniones. Valorar. Entonces, ¿qué te pareció? Por ejemplo, yo puedo decir el personaje de Rodion Raskolnikov. Desde mi punto de vista crítico, era pues un joven admirable, talentoso, con mucho futuro y muy inteligente. Además, era férreo admirador de Napoleón Bonaparte, un buen líder, no francés. Entonces ahí está, estás dando una valoración crítica. Al final tú me dices que Rodion Raskolnikov quizás asesinado por necesidad, pero en tu punto de vista crítica dices no, Rodion Raskolnikov no asesinó por necesidad. Él era una persona buena que al final conversa, ¿no? Con su madre, que dice que él era muy bueno y llegó a asesinar, en todo caso, a la usurera, pues para poder ayudar a los otros necesitados. Que en sí se había encontrado con Sonia, en la vieja usurera, ¿no? Y pues ella, viendo la necesidad de las personas, daba dinero a cambio de intereses muy elevados. Entonces, en el nivel de lectura crítica, el lector relaciona las ideas jóvenes expuestas por el autor con sus propias experiencias personales y establecer generalizaciones con respecto a la realidad social. Incluye todos los conocimientos que, según su criterio, enriquecen o aclaran el significado del texto. O sea, vas a relacionar ideas, jóvenes. Eso es una relación de ideas. Al momento de tener una lectura es una experiencia. Porque las experiencias no solamente se adquieren en lo vivido, sino también en lo leído.
Entonces, esas experiencias que tú adquieres en el libro lo contextualizas a tu realidad. Entonces, ahí ya estamos tomando otro nivel de criterio. Estamos haciendo otro nivel de criterio. Pues en Rusia, en todo caso, jóvenes, si estamos hablando, ¿no?, del realismo, en todo caso, de crimen y castigo, ¿ya? A ver, el contexto, jóvenes, de crimen y castigo, pues, no era muy ajeno a nuestra realidad. Había personas, estudiantes, ¿no?, que apenas tenían para comer, y así se esforzaban, pues, por terminar una carrera universitaria, al igual que Rodion Raskolnikov. Entonces, en la actualidad, en Ayacucho hay estudiantes jóvenes que en todo caso vienen, ¿no?, de distintos lugares y pues eh, llegan jóvenes a pasar penurias. Si pasa, pasa, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, Rodion Raskolnikov asesina a Liniova, a Leona es, ¿no? Disculpen, a Leona, ¿no? A Leona Ivanova, eh, porque esta pues pedía mucho, daba poco dinero, ¿no?, con algunos regalos personales, como ha pasado con Sonia Siminovna, ¿no? Que Sonia necesitaba pues dar comida a sus hermanos, ¿no?, dar alimento a sus hermanos, y empezó hasta a empeñar su Biblia. Entonces, ¿cómo son las cosas, jóvenes? Muy bien. Entonces, la comprensión para asumir una postura crítica frente al texto requiere que el lector utilice el contenido del texto en otros contextos, es decir, modifique su conducta, lo aplica para resolver problemas o la referencia para producir otro texto. Entonces, va a tener ese texto, ¿para qué? Para que ésta pueda servir como conocimiento previo. Porque una literatura no es una literatura, jóvenes, en todo caso, de la nada. Una literatura es, te da un porqué. Siempre se va a basar en un hecho, ¿no? Y el autor va a querer transmitir una idea, una opinión. Siempre va a haber eso. No se escribe por escribir, jóvenes. Entonces, no hay que caer también en ese error, ¿ya? No hay que caer también en ese error. Entonces, esa es una lectura crítica. Muy bien, prosigamos. A ver. Cuestiona la posición que asume el autor del texto frente al tema que trata. Indaga para establecer las relaciones entre el texto, autor y otros textos, ¿no?, con diferentes autores. Reflexiona y relaciona el contenido del texto con su experiencia y con otros contextos sociales, políticos, económicos y culturales, ¿no? Por ejemplo, nuestra política en el Perú parece pues eh, en sí una tragicomedia. Entonces, no pasa en otros países, solamente pasa en el nuestro, ¿no? Y pues ha pasado también en otras novelas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? George Orwell, La granja, ¿no?, de los animales, o La granja, que representa el cerdo como un presidente, como un tirano, como un dictador, ¿no? Y las ovejas que trabajan, ¿no?, para él. Entonces, representan. También toma el texto como punto de partida para producir otro texto o realizar una investigación. Planteamientos de preguntas. Esto sí tiene que ser muy importante, jóvenes, para ustedes, ¿ya? Porque acá se va a plantear, en todo caso, ¿no? Y cómo se van a dar cuenta que es una pregunta a nivel crítico. Dice, preguntas sobre argumentos y puntos de vista. Primero vamos a tener la tesis y luego vamos a tener el argumento. La tesis, jóvenes, es el punto de vista central del autor, cual asume una actitud valorativa que apoya o cuestiona un hecho o problema. Yo puedo decir pues
que la torimaquia no es cultural, sino una cultura más o menos déspota. Mi tesis, mi punto de vista. ¿Y cómo es el argumento? El argumento es la afirmación de tu tesis. Tú puedes decir, pues, el aborto es uno de los temas más controversiales. Sin embargo, no das tu tesis. Estoy en contra de ello. Entonces, porque el asesinato de un ser vivo es algo muy fuerte. Entonces, ¿cuál es tu argumento? O sea, es tu prueba, tu razón. ¿Por qué dices eso? Entonces das. Estoy en contra de la tauromaquia. ¿Por qué? Porque es nefasta, ¿no? Eh, Ver cómo maltratan animales, ¿no? Entonces, eso es un argumento. Entonces, esa es la pregunta. En ese sentido, un argumento está formado por una serie de ideas o proposiciones que se ordena y expone para defender o sustentar una posición o una tesis o un punto de vista. O sea, tu argumento va a servir para ¿qué? Para sustentar tu tesis, tu idea. Y tienes que tener unos buenos argumentos. Entonces, esa más o menos te pregunta, ¿no? En comprensión de lectura crítico. ¿Qué más tenemos? Preguntas sobre el reconocimiento de estructura. Tenemos la abstracción de estructura, que es un texto presenta lógicamente sus ideas de manera ordenada, porque la exposición de ideas así lo exige. Una estructura, jóvenes, ya es el orden en que se presentan las ideas de un texto. En otras palabras, jóvenes, consiste en sintetizar la estructura del texto leído. Sintetizar. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, por ejemplo, puedo decir, hoy finalmente terminé mi relación con Angélica. Sus celos enfermizos, sus repentinos cambios de humor y su falta de temperancia fueron, con seguridad, los principales móviles de mi determinación. Con todo eso, espero que pueda ser feliz con otro. ¿Y cuál es la estructura del texto? Por ejemplo, acá nos presenta una estructura de una declaración de decisión. Hoy finalmente terminé mi relación con Angélica. Leo tu justificación de decisión, sus celos enfermizos. ¿Por qué la terminé? Por sus celos enfermizos, por sus cambios de humor, su falta de temperancia. Entonces ahí está. Y por último, la reflexión final. Espero pues que me vaya feliz con otros. Es una estructura de un texto. Es una abstracción cultural. Lógicamente una idea que debe ser ordenada, ¿no? En un texto. Y también tenemos estructura análoga. Una vez realizada la abstracción de estructura, jóvenes, o describir el orden de las ideas de un texto, porque estamos describiendo cómo es el orden, ¿no? Se procede a identificar en las alternativas un texto con estructura lógica parecido al texto premisa. Uno de los textos en alternativas, pese a no abordar el mismo asunto, se ajustará al esquema del texto base. O sea, jóvenes, con ese mismo orden que hemos tenido, declaración de una decisión, justificación de la decisión, ¿no? Y reflexión final, tenemos que buscar una estructura análoga, una semejanza, porque analogías son semejanzas, que tenga esa misma estructura. Entonces, preguntas sobre punto de discrepancia y diálogos. ¿Qué es un punto de discrepancia? Es el punto de discusión, jóvenes, de divergencia o discordia en opiniones entre dos o más interlocutores en torno a un determinado tema. O sea, es, ¿no?, el punto donde van a ver debate, discordia. Por ejemplo, ¿no? La legalización del aborto. Unos van a estar a favor, unos van a estar en contra. Eso es un punto de discrepancia. Punto de coincidencia es el punto de acuerdo o idea que comparten los interlocutores. Va a haber, jóvenes, en el debate un punto de acuerdo. Van a llegar a una idea o van a compartir una idea en común. Por ejemplo, ¿no? Muchos pueden decir la anulación de la torimaquia en el Perú o de las corridas de toro.
Entonces, quizás ahí pueden coincidir, los dos, si estamos a favor, pues, que eliminen esa cultura. Ah, es punto de coincidencia. E ideas que refuerzan se debe elegir una idea adicional que mediante su contenido apoye o sustente la tesis del autor. Dice. Entonces, jóvenes, ideas que refuerzan, ¿no? Vas a agregar, pero ¿qué vas a agregar? Una idea adicional, ¿no? Que apoye al tesis del autor. Y por último, ideas que debilitan, hallar y proponer una idea que refute eficazmente el texto de la base. Entonces vas a tener una lectura crítica si haces un punto de discrepancia, ¿no? Si el autor, hay un punto de discordia entre tú y el autor, en todo caso, o un punto de coincidencia entre el autor, ¿no? y tu persona, ideas que refuercen, ¿no? a la tesis del autor, o también pues ideas que refuten a la tesis del autor. Y finalmente tenemos intención del texto, jóvenes. Va a haber la intención del texto en una comprensión de nivel crítico? ¿Cuáles son esas intenciones del texto? Hay que tener bien en claro. El autor, intención del texto, por ejemplo, está en la intención. A ver, el autor, jóvenes, pretende o refleja en el texto la intención del autor, implícita o explícita. Siempre un autor va a tener una intención. Existe una intensidad de intenciones o pretensiones, pues, jóvenes, que persigue el autor. Entonces, el autor, jóvenes, ¿cuáles son esas intenciones? Por ejemplo, demandar, enfatizar, enseñar, explicar, describir, criticar, opinar. ¿Qué más puede? Ordenar, orientar, respaldar, sugerir. Entonces, el autor va a tener muchas intenciones, jóvenes, en la cual, ¿no? En las preguntas va a haber una intención del autor. ¿Qué es lo que te quiere demostrar? ¿Qué es lo que te quiere transmitir el autor? ¿Qué quiere el autor contigo? Si solamente te va a dar a comunicar, si te va, en todo caso, a influir, si te va a orientar, si va a persuadirte, si te va a explicar, si va a criticar, o si te va a educar. Esa es una intención que tiene. Y siempre se escribe con una intención. Esa es la intención del texto. Y también pues tenemos el tono del texto. En el tono de un texto está referido al aspecto emocional que se encuentra un autor o un personaje al emitir o producir un mensaje. Si hay emociones en el texto, sí hay, jóvenes, emociones en el texto. Y el autor transmite esas emociones. Entonces, el autor, ¿no? Jóvenes, ya, el autor va a estar en un estado emocional, una carga emocional. Por ejemplo, si tiene una carga emotiva, ¿no? Va a reflejar en el texto o en el tono del texto, va a ser un texto alegre, optimista. La carga emotiva se relaciona con el texto, sí. Si va a hablar de algo bueno, ¿no? Va a tener un tono alegre y optimista. Pero no solamente puede haber esos tonos, sino edulador, analítico, puede ser áspero, imperativo, indignado, violento. Entonces, ¿se puede reflejar ese tono en el texto? Sí, jóvenes, se puede reflejar. Entonces, eso es en un nivel de lectura crítica. Muy bien, jóvenes, sería pues la clase del día de hoy. Espero que en todo caso tengamos algunas nociones básicas teóricas sobre lectura crítica, porque en la tarde vamos a explicar todo lo que hemos aprendido, pero en textos, ¿ya? En textos.